Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme y dar las gracias yo por mi parte también a los ponentes que han estado antes de mí con una información muy valiosa. Entonces, yo vengo de parte de Arquima, yo soy Alan Gutiérrez, soy el técnico comercial encargado de la zona de Cataluña y voy a dar, durante esta ponencia, voy a dar una visión general de lo que sería la construcción industrializada, enfocándome básicamente en la evolución desde sus inicios hasta el estado actual, pasando por unos procesos, por los procesos que toda construcción industrializada, independientemente de qué tipo de construcción sea, debe pasar. Entonces, yo vengo de Arquima. ¿Qué es Arquima? En Arquima lo que hacemos estamos especializados en la construcción de edificios industrializados de una manera sostenible y saludable. ¿Por qué sostenible? Nuestro principal material es la madera, nos enfocamos en eso desde un inicio, siempre apostamos, nuestros valores siempre fueron la descarbonización y el uso de materiales renovables, y no hay mejor material que la madera en cuanto a dar esa solución a nivel estructural a la hora de construir nuevos edificios y también para la rehabilitación, teniendo pues el menor impacto ambiental posible a la hora de llevar a cabo estas actuaciones. Estos gráficos son muy visuales, son dos gráficos muy sencillos. A la izquierda podéis ver cómo a nivel global las emisiones de CO2 por sector, a diferencia de lo que todo el mundo podría pensar, que pues quizás se lo llevaría todo el transporte, al contrario, es la construcción la que casi el 40% se lleva casi el 40% de las emisiones de CO2 a nivel global. Y de este 40%, se divide en tres fases, ¿no? Durante todo el proceso de construcción de cualquier edificio. Inicialmente pues está la fase de extracción y de construcción, que es la fase en la que se extraen los materiales, en la que se construye esta vivienda, este edificio, estos equipamientos o lo que sea. Y luego está la fase operacional, que es la más importante, es la vida útil de este edificio, es donde se tendrán en cuenta y donde será más importante el haber usado buenos materiales, el haber instalado y equipado bien este edificio, y que nos provea o que nos garantice que vayamos a utilizar o a necesitar mucha menos demanda energética a lo largo de toda su vida útil, ¿no? Finalmente estaría la fase de disposición, la fase de demolición, de reutilización, de lo que fuera necesario para deshacernos de este edificio al final de su vida útil. ¿Cómo apuesta Arquima para solventar o para paliar estos efectos de CO2 durante estas fases? En la fase de extracción ya os he comentado que utilizamos la madera, es un material renovable, es un material que proviene de granjas certificadas y palía en este sentido la producción de CO2, sobre todo a la hora de trabajar con la madera. No necesitamos agua y la demanda eléctrica y energética que necesitamos para trabajar con la madera es muy baja. Entonces, durante la fase operacional, algo que tiene la madera, que no es muy conocido, es que no solo es baja a la hora de emitir CO2 para trabajar con ella, sino que además absorbe CO2 durante su vida útil. Es el único material que durante esta vida va a estar absorbiendo, va a estar limpiando esta atmósfera que nos envuelve en estos edificios que estén construidos de esta manera, ya sea nuestra casa, ya sea donde estemos trabajando. Aparte de que en Arquima también este producto final pues los equipamos de todos estos elementos y buenas instalaciones, como puede ser la ventilación mecánica que nos han explicado anteriormente, o los certificados Passive House, que también los damos desde toda nuestra vivienda, todo nuestro edificio ya viene con los criterios Passive House, que también garantiza que durante esta fase de vida útil acabemos necesitando mucha menos energía. Finalmente, la fase de disposición, no hay mucho más que decir sobre la madera, es un material que se puede reciclar, es un material que se puede volver a usar para otros tipos de fines, ¿no? Entonces, ¿qué es la construcción industrializada? Muchos de aquí ya seguramente tengan unas nociones básicas, pero no deja de ser la fabricación ordenada y planificada de estas viviendas, estos equipamientos, estas edificaciones. Ya puede ser mediante módulos en 2 dimensiones que después se van a ensamblar en obra, ya puede ser mediante módulos en 3 dimensiones que directamente se transportarán a la obra. Lo que conseguimos mediante esta planificación y esta organización es la reducción de tiempos, es una reducción muy considerable, y es esta reducción de tiempos que va directamente relacionada pues, con el ahorro energético a la hora de fabricar y de producir este edificio, y sobre todo a la hora de trabajar en fábrica lo que conseguimos es un control de calidad óptimo. Hablamos de errores milimétricos que actualmente y durante toda la historia de la construcción tradicional
no se contempla. No, es bastante inviable hablar de un error milimétrico en cuanto a la hora de construir una casa con los métodos tradicionales. En Arkima, por supuesto, lo tenemos desde un punto de vista desde la sostenibilidad. Siempre hemos tenido estos valores y es lo que intentamos enfocar hacia nuestros clientes, ¿no? Vamos para allá. No nos pensemos que la construcción industrializada es algo novedoso, es algo de ahora. Tiene prácticamente 200 años. Allá sobre el 1830 ya nació el concepto de balloon frame. Este concepto nace directamente del significado de sus palabras o del concepto. No deja de ser una estructura muy ligera, por eso el hecho de estructura globo. Entonces, ¿por qué anteriormente a este año ya se construía con este sistema, pero ¿por qué se dice que la industrialización empezó en esta época? Porque se empezaron a trabajar con escuadrías y dimensiones estándares. Entonces eso permitió que la construcción se agilizara, se hiciera de una manera mucho más veloz. Por poner un ejemplo, el sistema balloon frame nació en Chicago y en 100 años pasó de 300 habitantes a más de 1 millón de habitantes, ¿no? A lo largo de los años esto fue optimizándose y, por ejemplo, en la segunda imagen que tenemos en el centro, las portable cottages, se empezó a aprovechar, se empezó a planificar esta construcción, este balloon frame, desde un inicio. No se fabricaba en el sitio de la obra, sino que se fabricaba en una zona inicial, podría ser una fábrica, podría ser un solar, a través desde el cual, teniendo todas las herramientas unificadas, se podía agilizar esta fabricación de la envolvente, de la estructura o de lo que fuera. Entonces, todo esto se transportaba mediante los transportes de la época. Ya podían ser de trenes que ya existían o pues, carros o lo que fuera, ¿no? Y un ejemplo curioso, a principios del siglo XX, ya con Sears Home. Sears Home era una especie del Amazon que tenemos ahora. Ellos mismos ya vendían casas por catálogo, gracias a esta industrialización, en el que podías elegir mediante correo ordinario, se podía elegir el modelo de casa que querías, las dimensiones, el tamaño, los acabados, pasando incluso pues a elegir qué tipo de calefacción, cómo querías acumular el agua. Todo esto, bueno, pues es un dato curioso para ver cómo que no es algo nuevo, que es algo que ya lleva gestándose hace mucho tiempo, ¿no? Durante el siglo XX, evidentemente, pues todo evolucionó. Las guerras que tuvimos a principio y a mediados de siglo, con la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hizo que la necesidad de la construcción industrializada se potenciara. Necesitamos construir muy rápidamente para paliar esta destrucción que hubo durante todas estas épocas. Grandes actores de la arquitectura empezaron a tener acto de presencia. Por ejemplo, en la primera imagen de la izquierda tenemos como Alvar Aalto empezó este sistema de industrialización con la transformación de estas casas de estilo nórdico, en el que antes de llegar a esta época, pues ellos lo que hacían directamente es construir con los troncos que extraían de los bosques, no les daban ninguna forma. Entonces Alvar Aalto empezó de la misma manera que pasó con el balloon frame al principio, estandarizó estos módulos, estandarizó estas medidas y ya con una fábrica pues empezó a fabricar un modelo o varios modelos de casa unificados que le daban al cliente la posibilidad de personalizarlos. Les podían personalizar dependiendo del clima, dependiendo del paisaje, de la localización de la vivienda. Pero al final el modelo de casa era el mismo, solo que se personalizaba a nivel de cliente, a nivel particular. Posteriormente a esto, más o menos unos 10 años después, apareció los Package Home System de Walter Gropius. ¿Qué hizo Gropius? Estandarizó un sistema de anclaje que lo que promovió fue que estas viviendas industrializadas o esta obra nueva industrializada pudiera ampliarse gracias a esta estructura modular que unificaba el anclaje. Podía transportarse, podía ampliarse y podía reformarse podías tener una vivienda, por ejemplo, de 100 metros cuadrados y podías ir añadiéndola a medida que pues, tu presupuesto podía irse permitiendo, ¿no? Volvemos al sentido de que la industrialización y la velocidad permitían este tipo de actuaciones. Más tarde, Eisler Homes lo que hizo fue unificar todo este conocimiento y lo optimizó y le dio un carácter mucho más exclusivo, mucho más de diseño y empezó a comercializar un sistema de casas ya enfocados a otro tipo de cliente, de un tipo de cliente pues un poco más de alto standing,
Y al final lo que pasó, esto fue ya a finales de los 70, estas casas todavía existen, y sobre todo en Estados Unidos, y actualmente están protegidas, se están en proceso también de rehabilitación y de mantenimiento para que no se pierda este gran valor que Walter Gropius introdujo en los 70, ¿no? Más allá, bueno, ya a inicios del siglo XXI con IKEA, no solo hace muebles esta gente, desde luego aprovechó su gran infraestructura, aprovechó sus fábricas, sobre todo las de Suecia, las de Noruega, las que tienen en los países nórdicos, para comercializar unas viviendas que tienen una hipoteca muy baja, sobre todo si nos enfocamos en el nivel adquisitivo que tienen esos países. O sea, rondaban en ese momento por los 500 euros mensuales para ese tipo de gente. Y empezó una producción en masa, que ahora os enseñaremos algunas fotos para que veáis, llegando a todo el público, desde todos los niveles, ¿no? Actualmente se cuentan por varios miles, si no me equivoco son más de 3.000 casas las que ya IKEA ha comercializado y vendido a lo largo de estos 20 años desde el 2000. Voy a enseñaros unas cuantas fotos orientativas de cómo ya desde los inicios del siglo XX pues ya empezábamos con este tipo de industrialización. Al final las fábricas ya empezaron a trabajar en cuanto la maquinaria estuvo preparada, ya se empezó a trabajar con este tipo de viviendas. Podéis ver que el sistema era se solía trabajar en comunidad, englobaba reuniones de todo el pueblo y de todos los vecinos para llegar a cabo pues estas construcciones, porque debido pues a los destrozos de las guerras pues era necesario fomentar esta comunidad, ¿no? Más imágenes similares, más imágenes del transporte, de cómo se tenían que planificar para llegar a optimizar este transporte y construir el máximo de volumen de vivienda, optimizando con el menor número de transportes posibles. En este caso tenemos fotos de IKEA, en el que los mismos trabajadores ya podéis ver como ya con una imagen bastante más modernizada y una cadena de montaje mucho más optimizada, consiguen suplir este número de viviendas a los que están atreviéndose a hacer IKEA, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos de construcción industrializada que también han salido por parte de IKEA. Y esto hasta aquí sería más o menos la evolución histórica, ¿no? ¿Qué fases tiene la construcción industrializada? No voy a hablaros de una en general, os voy a hablar de la nuestra. En Arkima trabajamos con un sistema de entramado ligero, trabajamos con madera, lo que significa que nuestra materia prima viene de los bosques, obviamente, y necesitará tratarse desde el inicio de un aserradero, ¿no? Aquí os doy una visión general de las 4 fases, una visión de obtención de materiales a través del aserradero, y luego ya sería la fase en fábrica, con la fase de diseño, la fase de fabricación, y más allá de eso se transporta, se llega a la fase de montaje y de obra in situ en la misma planta, ¿no? En el mismo sitio de la obra. Esta primera fase de aserrío tiene que tener tiene que fomentar la sostenibilidad, obviamente. El origen de toda madera, que cualquier empresa que trabaje con madera, valga la redundancia, para la construcción debe ser de origen responsable, tiene que tener un certificado PEFC, que al final uno es el PEFC es a nivel europeo y el FSC es a nivel americano. Este certificado lo que garantiza es que esta madera proviene de un crecimiento controlado, de un origen responsable, ¿no? Pensar que la madera, el tronco se aprovecha al 100%, no solo el tronco principal se aprovecha para la estructura, sino que todo lo que sería la albura, todo lo que serían las capas exteriores se puede reciclar, se puede reutilizar pues para fibras, para virutas, para lo que sea que se pueda obtener y reutilizar para otros usos de la construcción, ¿no? En concreto, veréis aquí la foto de la derecha, nosotros en Arkima queremos reducir esta huella de carbono cero, queremos fomentar la economía circular. Desde diciembre del año pasado conseguimos la concesión del aserradero de Balsaín, es uno de los aserraderos más conocidos a nivel peninsular, está situado en Segovia. Y si no falla nada, a partir del 2024 ya empezaremos a utilizar esta madera nacional para nuestros propios clientes y nuestra propia fábrica, fomentando de esta manera pues que el municipio de Balsaín crezca de nuevo con su empleo local y con su actividad económica, ¿no?
fotos, bueno, unas fotos de este mismo aserradero, como curiosidad, ver que las están en invierno. La madera se tiene que extraer en invierno, que es cuando la resina no afecta a la maquinaria de corte. Entonces, llegamos a la fase de diseño. Independientemente del sistema constructivo que utilice en el que se base la construcción industrializada, ya puede ser hormigón, ya puede ser madera o cualquier otro tipo de elemento, ¿no? Estructura de aluminio. La fase de diseño es la más importante. ¿Por qué? Porque es en este momento, es en esta fase en la que, gracias a esta metodología holística, en la que todos los entes de la planta, ¿no?, de la empresa, participan de una manera holística. Todos participan y colaboran dando sus puntos de vista y exponiendo los errores anteriores, las propuestas que puedan haber a nivel posterior para mejorar el proceso. En esta fase de diseño tiene que quedar todo muy bien definido, tiene que quedar todo, bueno, definido y definitivo. ¿Por qué? Porque esta fase, o sea, lo que hacemos con la industrialización es construir previamente al montaje. Entonces no podemos tener ese margen de error, esas modificaciones que luego nos vayamos a encontrar a la hora de montar, a la hora de construir y no encaje todo como debería haber estado, ¿no? Entonces, no solo es esta definición de los elementos, sino la planificación de cómo se va a fabricar esto, de cómo se van a fabricar estos módulos, estas paredes, estos forjados, lo que sea. No tiene que estar todo planificado desde el primer listón hasta el último, y siempre supervisado por un equipo de ingenieros, tanto a nivel, un equipo de ingenieros que supervisará pues el proyecto y el diseño, y más allá pues estos renders en 3 dimensiones, todo este software que vamos a utilizar, ¿no? Gracias a la utilización de este software, que podéis ver, bueno, el BIM y el CAD, ¿no?, trabajamos, pues todo queda muy bien definido y se transforma en un lenguaje informático que luego la maquinaria podrá leer y será capaz de transmitir al operario para que éste sea capaz de colocar el material, ¿no?, en este caso pues la madera, en las mesas de trabajo, para que luego la maquinaria que ya tenemos allí, la maquinaria móvil, pues sea capaz de anclar y de fijar todos estos elementos, ¿no? Como información, estas son nuestras nuevas oficinas en Abrera, son unos 500 metros cuadrados que tenemos de oficinas desde enero. Entonces, una vez esta fase de diseño y de planificación, ¿no?, ya está finiquitada, pasamos a la fase de fabricación. Como os he dicho, esta fase de diseño lo que hace es transformar esta idea, este estudio, en un lenguaje informático que pasará a ser leído por esta maquinaria, que se puede ver una foto aquí en pequeño a la izquierda. Esta maquinaria leerá este archivo y lo transformará en unas instrucciones para el operario, ¿no? Entonces, es gracias a esta colaboración tanto de ingenieros, aquí también pasa a colaborar sobre todo los operarios, tiene que haber un compromiso por parte de todos durante todo el proceso para que se vea que no hay ningún desvío, que no hay ningún error, que no debería haberlo, gracias al poco error que tenemos. Y entonces, gracias a esta tecnología, a esta digitalización, podemos pasar a la fabricación, ¿no? Hay un pequeño cuadro aquí en el medio, no sé si se ve, está un poco en pequeño. Básicamente lo que se consigue con esta industrialización, con esta fabricación, es que para una vivienda estándar, una vivienda pues por ejemplo de unos 150 metros cuadrados, se consiga fabricar a nivel de estructura, a nivel de envolvente, incluyendo ventanas, incluyendo cámara de preinstalaciones y demás, lo podemos llegar a fabricar en 3-4 días. Estamos pues aumentando este porcentaje en el que nos encontraremos más allá una vez llegamos a la obra. Es un porcentaje que va a ser muchísimo más elevado de lo que conseguiríamos. Tardaríamos mucho menos en llegar a este porcentaje si lo extrapolamos a la construcción tradicional. Esto es un ejemplo de lo que conseguimos con esta implantación del software, de esta parte de ingeniería en la fase de diseño. Esto es lo que recibe el operario, esto es lo que recibe la maquinaria con la que trabaja el operario, ¿no? Planifica desde el listón más bajo hasta el listón más arriba el orden y la posición, la dirección en la que deben ir estos listones, ¿no? Optimizando la disminución de mermas que podamos conseguir con el material que utilizamos, ¿no?
unos ejemplos de nuestras instalaciones en Abrera. Veréis aquí pues, la simbiosis, ¿no?, de la máquina con el operario, usando esos manipuladores. Entonces, iré un poco más rápido, ya que pues, estamos fatal de tiempo. Pasaríamos a la fase de montaje. Se tiene que planificar el montaje a nivel pues, tanto del transporte que va a llevar de estos módulos hasta la obra. Como podéis ver, este pequeño diagrama que se ve abajo a la izquierda pues, es bastante gráfico de cómo tenemos que planificar el transporte de estos elementos desde la fábrica hasta la obra. Tenemos que pensar en las rutas, tenemos que pensar en los árboles que nos van a impedir. Contar que trabajamos con grúas que van a tener que trabajar en altura y desde las que va a transportar los módulos que los operarios pues, van a ir colocando y ensamblando, y a la vez pues ganando esta estabilidad y rigidez que garantizará pues esta capacidad estructural que necesita el edificio al final de su montaje, ¿no? Finalmente pasaríamos a la última fase, a la fase de obra in situ, lo llamamos así, porque no todo se puede industrializar. Cada vez se puede industrializar más cosas, pero hasta actualmente no todo lo podemos hacer. Por ejemplo, en esta última fase pues, queda la personalización del cliente, ¿no? Al final aquí lo que colocamos es los acabados de pavimentos, los acabados de los muros interiores, el pladur, las pinturas, la colocación de los baños, de la cocina. Con esto lo que queremos demostrar es que el proceso de industrialización no siempre es tan rígido a nivel de concepto, sino que da mucha flexibilidad. Habéis visto en las fotos anteriores que lo que hacíamos es la construcción de la fabricación de la envolvente, tenía un aspecto mucho más industrial, pero aquí y en las fotos que os voy a enseñar podéis ver que es totalmente flexible a nivel de acabados. No todo es rígido en cuanto a la industrialización, ¿no? Voy a pasar rápidamente unas cuantas fotos de diferentes proyectos que hemos realizado. Cabril, Sagaró, típicas viviendas a nivel mediterráneo, digamos, en cuanto a los acabados. Viviendas un poco más extravagantes, por así decirlo, en la vivienda esta de Sant Cugat a la izquierda. Y luego a la derecha pues tenemos una residencia de ancianos en Camarzana, certificada Passive House. Estos dos edificios de Barcelona, que podrían ser el Centro de Investigación de Barcelona de Can Ruti y el Liceo Francés de Barcelona. En estos casos pues lo que hicimos fue transportar solamente la fachada, pero ya se transportó fabricada totalmente. Este acabado que podéis ver ya se hizo en fábrica y se colocó directamente desde el camión grúa. Diferentes promociones. Esta promoción está actualmente construyéndose en Mallorca. Este cuaja más bien en el lenguaje de lo que llevamos a lo largo del día. Esto fue una remonta en Barcelona. No deja de ser una rehabilitación integral de este edificio. Se mantuvo la planta baja a nivel de fachada, pero se reformó totalmente por dentro a nivel de distribución y además se construyeron pues estas dos plantas superiores totalmente de forma industrializada, ¿no? Otro edificio plurifamiliar en Mallorca, el primero que se hizo allá en 2015. Y este pues, sería uno de nuestros proyectos estrella, que es el edificio en la Casa La Mola. Actualmente pues, fue la primera vivienda unifamiliar certificada Passive House Premium y que además tenía las 5 hojas verde en cuanto a sostenibilidad. Se hizo en Sant Andreu de la Barca. Y nada más, un poquito hablar de hacia dónde nos dirigimos. Nuestra intención en Arkima es expandirnos y crecer. Ya en enero nos trasladamos a las nuevas instalaciones en Abrera. La infraestructura creció, se multiplicó por 5. Nuestra intención ahora es no solo la infraestructura, sino doblar turno, doblar en fuerza de operarios. Y sobre todo ya hemos empezado a expandirnos, ya estamos trabajando en la internacionalización. Al final, esta manera de construir, la construcción industrializada es el futuro. Es hacia donde nos está dirigiendo tanto a nivel global, la situación global, el cambio climático, los gobiernos, las normativas nos están dirigiendo hacia este tipo de industrialización. Muchas gracias por todo. Como gancho final voy a hablar de que hemos iniciado las jornadas de puertas abiertas en Arkima. Podéis ver aquí un poquito de información. Si no lográis ver el correo, pues habláis conmigo y empezamos a organizar pues cualquier interesado que quiera asistir a estas jornadas. Estáis más que invitados.
acuerdo? También podéis encontrar esta información en las redes